Bien, buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo de dónde se encuentren. Por acá les habla el ingeniero Luquen Quintana, General Manager y BIM Consultant acá en Inesatec. Gracias a todos por su participación el día de hoy, tanto quienes están hoy conectados para ver el webinar en directo, como quienes lo verán en diferido después de que la sesión termine, ¿no? Antes de comenzar este webinar de hoy, que será una presentación de unos 45 o 50 minutos para hablar un poco sobre el contenido de nuestra especialización, les pediría por favor si pueden confirmarme que me pueden ver correctamente, que me escuchan correctamente y que también pueden ver mi pantalla. Para poder responder o para poder interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través del panel desplegable de preguntas que tienen a su mano izquierda, a su mano derecha, perdón, en las opciones o en las herramientas de GoToWebinar. Por ahí está el panel de preguntas y por ahí pueden escribir y confirmarme que me escuchan y que me pueden ver correctamente. Por acá también me escribe el ingeniero Enzo Garófalo de nuestro equipo que está conectado. Ya, Enzo, ya estás como panelista, ya puedes encender tu micrófono y tu cámara, ya te di el acceso, pero sí le pediría por lo menos a algunos de los alumnos o algunos de los potenciales alumnos o interesados que están conectados, si pudieran por favor confirmarme que nos ven y que me escuchan correctamente. Voy saludando por acá a María Gaviria, a Eric Hasayel, a Gloria Urbina, a Guillermo Morales, a HH Ingeniería Estructural, que supongo que será alguna empresa que nos está acompañando el día de hoy, a Pio Chambi, a Yamamani, a William Bustamante, bueno, entre otros que están conectados a esta hora. No sé si alguno podrá escribirnos que nos escucha. Ah, perfecto. Por acá Guillermo Morales ya nos escucha y nos ve correctamente. Bueno, también eso creo que me puedes confirmar tú si se ve todo en orden. Muy bien, No, perfecto, se escucha bien. perfecto. Bueno, aprovecho ya que estamos interactuando de presentar también acá para quienes no lo conozcan al ingeniero Enzo Garófalo, parte de nuestro equipo acá en Inesatec también, eh, gerente de transformación digital en la empresa y además, bueno, especialista bien con muchísima experiencia en temas de implementación de la metodología, en temas de diseño computacional y generativo, en fin, varios de estas líneas de trabajo sobre las que estamos aquí centrados en Inesatec. Vale, Enzo, entonces, bueno, voy a ir comenzando con la presentación. Recuerden que el objetivo del día de hoy es simplemente darles como una información más a profundidad, ya que muchos de ustedes están interesados acerca del contenido que vamos a abarcar en este programa de formación, que es la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que yo tengo, bueno, el privilegio de coordinar y donde Enzo además es parte, bueno, fundamental de ese staff de profesores que nos acompañan, que nos ayudan y que fortalecen un poco el contenido de la especialización. Entonces yo voy a ir poniendo aquí mi presentación en modo de pantalla completa para poderme centrar en ella e ir presentándoles la información, ¿no? Voy a apagar mi cámara también por acá para poderme concentrar en la presentación y al final la vuelvo a encender para que interactuemos, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya les había comentado, no me voy a volver a presentar, me salto esa lámina y voy directamente a empezar a hablar sobre la especialización. Y bien, creo que es importante ir dejando claro desde el principio, por si acaso alguno no lo tiene totalmente claro, que nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción no es realmente un curso de modelado BIM. Para modelado BIM tenemos otra especialización que también forma parte de nuestro Master en BIM Management, del que ahora hablaremos, que es la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos, porque también empieza el 8 de mayo. Es decir, si ustedes lo que están interesados es en aprender a modelar proyectos en Revit desde cero, aprender a coordinar disciplinas en 3D, pues bueno, ese será el programa de formación al que deben dirigirse. En este caso estamos centrándonos en otra cosa, nos estamos centrando acá en dos temas fundamentales. ¿Qué hacemos con el modelo después de que el modelo lo tenemos resuelto? Es decir, una vez que ha culminado la fase de diseño, que ya tenemos un modelo definitivo de lo que se va a construir, que ya se han extraído los planos, que ya se ha extraído la información para la construcción, vale, ¿qué utilidad le podemos sacar a ese modelo BIM y cómo podemos aprovecharlo realmente tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, mantenimiento y gestión de los activos?
Entonces, claro, esto es un área donde menos gente se mete. Es decir, ya sabemos que hoy en día hay muchísimos cursos que están centrados en el uso de Revit, en el uso de ArchiCAD, en el uso de Allplan, de cualquier otro tipo de herramienta, pero que se centran justamente en eso, en el modelado y la coordinación. Ajá, pero nadie nos explica ni nadie nos enseña que verdaderamente lo realmente importante en el fondo del BIM es que tú luego ese modelo lo puedes utilizar para muchísimo más que simplemente sacar planos o simplemente hacer una visualización 3D, y que además el BIM es solamente una pieza fundamental, pero no es más que una pieza dentro de todo ese ecosistema que nosotros llamamos construcción industrializada o construcción 4.0, en donde se integran toda una serie de metodologías innovadoras y tecnologías, digamos, más modernas, que nos permiten gestionar los proyectos desde la fase de diseño hasta la ejecución de la obra y después de que el activo ha sido entregado, nos los permiten gestionar de manera mucho más adecuada, de manera mucho más rentable, de manera mucho más sostenible. Entonces, en esta especialización nos enfocamos en esas dos cosas. ¿Qué podemos hacer con el modelo después de que lo tenemos hecho para la fase de diseño? Y luego, además, cómo interactúa el BIM con todas estas disciplinas, con todas estas tecnologías adicionales del área o de este mundo de la construcción 4.0 y cuáles son todos esos recursos de innovación y de tecnología que tenemos disponibles hoy en día para poder gestionar más eficientemente un proyecto de construcción. Para eso, o sea, para poder entenderlo un poco mejor, siempre tenemos que revisar o volver un poco atrás sobre los conceptos. Y como no sabemos qué tanta experiencia previa con el BIM tienen la gente que está conectada el día de hoy, entonces aprovecho de repasarlo, ¿no? Hay muchas definiciones del BIM, o sea, no hay una definición universalmente aceptada. Sin embargo, a nosotros nos gusta mucho la que le da Building Smart International, que es la organización de fines de lucro internacional que agrupa a organizaciones o que agrupa a entidades del sector público, del sector privado, del sector académico para la promoción del BIM y para la promoción de la digitalización del sector de la construcción, ¿vale? Y según Building Smart International, nosotros decimos que el Building Information Modeling no es un software, no es una tecnología, sino que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción, ¿no? Y ahí empezamos a ver aspectos fundamentales, como el de que es una metodología de trabajo. De nada nos sirve manejar Revit, de nada nos sirve manejar un software si no entendemos que la utilización de esos programas forma parte de una manera de trabajar y que si nosotros queremos utilizar efectivamente el programa, tenemos realmente que cambiar nuestros flujos de trabajo para poder colaborar de una manera más eficiente, ¿no? El objetivo central de la metodología BIM es la centralización de toda la información del proyecto en un modelo digital único que es creado por todos sus agentes. El BIM, como ya estábamos comentando, supone la evolución de los sistemas de dibujo asistido por computadora en 2D a la incorporación de disciplinas superiores de las que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Otro punto muy importante es, bueno, como les decía, que el BIM va más allá de la fase de diseño, pero también que el BIM ha ido creciendo en su aplicación y su uso internacionalmente en los países, digamos, con las economías líderes del mundo. Poco a poco se va convirtiendo en una herramienta fundamental para transformar el sector de la construcción y además está creciendo no solamente en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Asia, sino también en América Latina, la obligatoriedad de su uso. Entonces, si bien eso todavía no es una realidad al 100%, por ejemplo, acá en España, ya entre el 25 y el 30% de todas las licitaciones del sector de la construcción se hacen en base a modelos BIM y progresivamente eso va a avanzar hacia el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tanto en el sector público como en el sector privado nuestros propios clientes nos empiezan a exigir que los proyectos los hagamos bajo esta metodología, si nosotros no estamos preparados para hacerlo, entonces evidentemente nos vamos a quedar atrás en el mercado y, bueno, quienes sí se hayan formado tendrán una ventaja competitiva muy importante sobre nosotros. Otra cosa muy importante que nosotros aplicamos en Inesatec es que nosotros nos centramos justamente, como somos miembros de Building Smart International en su capítulo España, somos promotores en conjunto con el resto de los miembros de la organización de la utilización del OpenBIM, que no es más que una evolución del Building Information Modeling que permite utilizar formatos de datos abiertos como el IFC o estándares de datos abiertos como el IFC, como BCF y demás, para poder intercambiar información entre programas. Quienes vengan un poco de la vieja escuela sabrán que hasta hace no mucho, si yo tenía un dibujo hecho en AutoCAD y no tenía un software de Autodesk para abrirlo, no podía ver el dibujo, o tenía que exportarlo en PDF, no lo podía manipular, etcétera, etcétera.
En el ámbito del BIM ha ido apareciendo progresivamente una serie de mecanismos de colaboración y entre ellos está el OpenBIM y estándares como IFC, que básicamente lo que nos permiten hacer es que todos los softwares se comuniquen entre sí. Entonces, no importa que yo haya hecho la arquitectura en Revit y haya hecho la estructura en CIPE y que haya hecho, qué sé yo, las instalaciones utilizando Revit de nuevo y un cálculo estructural de acero o el detallado de las conexiones en Tecla, porque todos estos software tienen la posibilidad de exportar y comunicarse mediante archivos IFC. Y esos archivos IFC, si bien tienen algunas deficiencias y hay que aprender a trabajarlos, nos permiten romper un poco esa barrera de los software propietarios y empezar a colaborar de una manera mucho más activa utilizando las herramientas más adecuadas para cada fase del proyecto, ¿no? Sin tener que casarnos con un único fabricante. Entonces, en una breve, digamos, descripción del estado del arte en el BIM o del estado del desarrollo de las dimensiones del BIM, recordemos que se partió, o el BIM partió del famoso BIM 3D, que era el modelado de la geometría y gestión de las disciplinas, donde aquí teníamos el principal logro respecto al CAD o la principal diferencia respecto al CAD es que ahora teníamos, o en el BIM 3D tenemos una serie de modelos que en lugar de tener elementos que son simplemente una representación gráfica 3D, como puede ser el propio AutoCAD 3D o incluso otro software como 3D Max, SketchUp, etcétera, en realidad en el modelo BIM 3D lo que tenemos es una especie de gemelo digital de la obra. Es decir, tenemos un modelo digital que no tiene nada más información geométrica y gráfica, sino también información técnica y parámetros y datos del funcionamiento de cada uno de los elementos que estoy colocando dentro del modelo. Es decir, cuando yo tengo una pared, no es un dibujo de una pared, no es un dibujo 3D de una pared, sino que si yo toco esa pared tiene una estructura interna, tiene unos materiales, tiene unas propiedades de esos materiales, tiene las características de aislamiento acústico, de transmitancia térmica, tiene todos los parámetros que yo le quiera incluir, los puedo incluir dentro de las famosas, en el caso de Revit, familias de Revit, y en otro software, el equivalente a esta estructuración de los datos, ¿no? Recordarles que nosotros en Inesetec no somos una empresa de formación en software, que eso creo que nos diferencia también mucho de otras compañías. Es decir, nosotros cuando hacemos un curso en el que se utiliza una herramienta, el software es eso justamente, es una herramienta. Nosotros no hacemos, si ustedes se fijan, nuestro curso donde más se ve Revit es la especialización en modelado y coordinación BIM, pero no es una especialización en Revit, es una especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos, en donde el modelado lo hacemos con Revit con mucha profundidad, pero interactuamos con otras herramientas del mismo ecosistema para asegurarnos de que estamos obteniendo el mejor resultado posible. Entonces, nosotros nos caracterizamos por hacer unos programas de formación en los cuales los alumnos lo que hacen es enfrentarse a problemas de arquitectura y de ingeniería reales y aprender a utilizar los software para resolverlos. No es simplemente un curso de software donde ves unos ejemplos preconfigurados de los programas, que son las propias casas fabricantes las que lo aportan, y bueno, al final cuando te vas a enfrentar a un problema real te das cuenta de que el tema es bastante más complejo de lo que se ve en estos tutoriales, ¿no? Como parte del BIM 3D, o digamos como la fase siguiente después del BIM 3D, teníamos la coordinación 3D de disciplinas. Entonces, la coordinación 3D de disciplinas es básicamente la identificación de las interferencias entre los diferentes subsistemas de instalaciones y los diferentes objetos que están dentro de nuestro proyecto para poder identificar en fases tempranas o antes de llegar a la obra dónde hay colisiones o posibles conflictos entre los diferentes sistemas y poder resolverlos mediante técnicas relativamente o semi-automatizadas, utilizando software como Navisworks y otras alternativas que hay en el mercado, para identificarlas, gestionarlas y solucionarlas por parte de los responsables, resolviendo este tema que teníamos históricamente de llegar a la obra con unos planos que tenían un montón de fallas que se traducían obviamente en pérdidas económicas y de tiempo importantes en la construcción. Entonces, bueno, hasta ahí habíamos llegado y eso es, digamos, un poco en lo que se enfoca la especialización en modelado y coordinación. Pero vamos a hablar ahora de lo que nos enfocamos en la especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción con BIM. Entonces, ¿qué vino después del BIM 3D? Una vez que el BIM 3D y la coordinación de disciplinas estaba completamente dominada, entonces lo que empezaron a pensar, digamos, las personas o las entidades que estaban al frente de todo el impulso del uso de esta metodología es, bueno, si ya tenemos toda la información del modelo, tanto geométrica como de parámetros, bien definida,
lo lógico es que empecemos a sacar más información del modelo. Entonces, si ya vamos a sacar los planos y la documentación técnica del modelo, entonces, ¿por qué no sacar también la planificación y la programación del modelo? ¿Y por qué no sacar también la cuantificación y el presupuesto del modelo? Y es así como aparecieron el BIM 4D, que es justamente el control del tiempo, es decir, es la adición o la combinación de software de planificación, como puede ser, Microsoft Project o Primavera P6 o Power Project, cualquiera de estos software de programación o planificación mediante el método de la ruta crítica, con las capacidades del BIM. Entonces, así surgen herramientas como puede ser Syncro, como puede ser Vexel Manager, el mismo Navisworks tiene algunas funcionalidades sobre esto, y lo que hacemos allí es que tenemos una planificación 2D clásica con un diagrama de Gantt, etcétera, etcétera, pero la tenemos ahora vinculada a los recursos 3D de nuestro modelo y podemos simular o hacer lo que nosotros llamamos una preconstrucción virtual de la obra antes de que realmente suceda, para poder identificar cualquier deficiencia que tengamos en nuestra planificación y poder resolverla de manera adecuada. Siguiente evolución, el BIM 5D, que es ahora agregarle la dimensión de los costos, ¿vale? De los costos y de las cantidades a nuestro modelo. Entonces, si yo tengo una pared, tengo una ventana, tengo puertas, tengo vaciados de hormigón o de concreto en nuestra obra, y esos elementos ya vienen por defecto, sus medidas y sus propiedades dentro de Revit o dentro del software de diseño que yo estoy utilizando, entonces, ¿por qué yo voy a sacar planos para luego cuantificar manualmente si yo podría directamente extraer de nuestro modelo todas las cantidades de todos los objetos y una vez que tengo todo cuantificado en términos de cantidades de obra, vincularlas a partidas presupuestarias que puedo tener en bancos de precios, en generadores de precios, etcétera, etcétera? Y justamente de eso es que se encargan software como SIP Archimedes, como Presto Costit, como Mamba y muchos otros que hay en el mercado. Incluso el propio Revit también tiene algunas herramientas propias de digamos, de presupuesto y cuantificación BIM 5D. Entonces, aquí vemos un poco todo el panorama de lo que hay, ¿no? O sea, estamos hablando de que empezábamos con una idea que era el 2D, la primera dimensión, luego el boceto, el 2D, los planos clásicos, pasamos al 3D, que eran unos modelos ya con la información geométrica y parámetros, luego al 4D agregamos el tiempo, el 5D agregamos el coste, y luego pasábamos al 6D y el 7D. En el 6D, que es una dimensión que va un poco paralela a la tercera dimensión, porque se utiliza mucho para hacer análisis, no solamente durante la fase de diseño, sino también sobre el funcionamiento posterior a la entrega de la obra. Entonces nosotros utilizamos software donde a partir del modelo, como conocemos todas las propiedades de la ocupación, de la distribución de los espacios, del tipo de instalaciones que están instaladas, etcétera, 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 nosotros podemos definir o predecir de manera bastante precisa cómo se va a comportar en la edificación, cuánto gasto energético va a tener, cómo va a ser su comportamiento térmico, etcétera, 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 incluso cuál va a ser el impacto ambiental del uso de esos materiales, siempre que tengamos los parámetros de de los elementos que vamos a utilizar contenidos dentro de nuestro modelo. Entonces eso nos permite hacer toda una gran cantidad de simulaciones orientadas hacia incrementar la sostenibilidad de las edificaciones. Entonces esto es otro tema que abordamos y que vemos dentro de la especialización, dentro de la especialización BIM, gestión y ejecución de proyectos de construcción. Ahí vamos a hablar un poco de las soluciones que hay en el mercado. Evidentemente, esto es un tema que da para una especialización en sí misma, pero sí que salen de nuestra especialización con al menos las nociones básicas de cómo esto se puede implementar en proyectos en el ámbito en el que ustedes se estén desenvolviendo, ¿no? Y por último, el tema de la gestión de activos. Esto es lo que quizás menos se toca, pero también lo tocamos a modo introductorio. Hablamos de la gestión de activos porque, claro, una vez que tenemos el modelo completado, una vez que tenemos el famoso gemelo digital como construido de nuestra edificación, piensen que nosotros ahora ese modelo lo podemos utilizar para agregar datos que tengan que ver con el mantenimiento, gestionar justamente el mantenimiento, integrar con otro software para manejar la data del modelo desde otro software digamos, especializados en esto y poder entonces señalizar cuál es el mantenimiento que los espacios requieren, integrar el modelo, por ejemplo, con la sensorización de IoT o de domótica que existe en el edificio para poder ver las alertas y poder ver las mediciones de temas como CO2, alarmas, sistemas contra incendios, etcétera, en tiempo real sobre la geometría que cree, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso son obviamente insumos muy interesantes para quien se encargue de la operación y mantenimiento de los edificios o de las obras. Otro tema muy importante que tratamos acá y que creemos que es fundamental para la construcción del futuro es el tema de los entornos comunes de datos, que también se ve en la especialización en modelado de coordinación, pero acá lo volvemos a repasar, independientemente de que no sea uno de los temas principales, pero
entendemos cómo se trabaja en función de estos entornos comunes de datos, que no son más que plataformas digitales basadas en la nube, que cumplen con una serie de reglas, que cumplen con una serie de roles que se le pueden asignar a sus usuarios para poder garantizar siempre la integridad de la información y que todos los participantes del proyecto tengan la información más reciente y una fuente de verdad única en todo momento. Y además hablamos de cómo herramientas como Software One o como Procore sirven como plataformas integradas, como los famosos ERP, Enterprise Resource Planning Software, de los cuales ustedes pueden que conozcan muchos en el ámbito de los negocios o en el ámbito de las oficinas, pero que son especializados para el área de la construcción. En cuanto a nuestra duración, en cuanto a la duración del curso y la metodología, esto es una especialización de 6 meses que empieza ahora en el mes de mayo, o sea, empieza la próxima semana. El 8 de mayo es el inicio formal y el ingreso al campus, y a partir del 13 ya tenemos las primeras sesiones técnicas. Es decir, todavía les quedan más de una semana para inscribirse. Creemos que si están interesados todavía están más que a tiempo de hacerlo. Pero nosotros tenemos una metodología que combina una gran cantidad de material que ahora les mostraré, que se encuentra preparado y ya disponible en el campus para que ustedes lo vayan viendo a su propio ritmo desde el primer momento. Y eso se combina con sesiones semanales en directo que dictamos los días jueves a las 7 de la noche de España, en este caso de esta especialización, de manera que ustedes no solamente tengan un material preempacado, sino que tengan también la posibilidad de interactuar conmigo, con Enzo y con todos los profesores o con los profesores principales y coordinadores del curso para poder atender las dudas que vayan teniendo, ¿no? Bueno, evidentemente, actualizar nuestra formación en BIM nos coloca en la vanguardia del mercado y nos va a permitir hacer proyectos más rentables y sostenibles y más eficientes. Y bueno, las ventajas de esto creo que se explican solas. Muy importante comentar también que en todas nuestras especializaciones y cursos nos acompañan nuestros partners, ¿vale? Es decir, nosotros somos partners académicos de Bentley, de Autodesk, de CIPE, de Presto, de AK Software, de Bluval, y cada vez vamos sumando más alianzas, de manera que nos facilitan las licencias, de manera que nos ayudan con el tema de las certificaciones, etcétera, etcétera. Otra particularidad que tiene esta especialización es que hemos ido armando el material a lo largo de varios años con personas que son líderes en los diferentes sectores en los que se mueven. Entonces, en esta especialización tenemos gente que, digamos, de mucho prestigio en el mundo del BIM en América Latina y en Europa, de empresas que se dedican a la tecnología de la construcción con mucha profundidad, representantes de las casas de software, especialistas en diferentes áreas del BIM, tanto en el ámbito de la implementación como en el ámbito de los proyectos, etcétera. Y todos han preparado material del que ustedes se van a poder aprovechar para que vean cómo esto no es nada más un tema teórico, sino que van a aprender de la mano de gente que esto lo aplica en su día a día y obtiene los resultados muy positivos que verán en las clases, ¿no? Otro punto importante es que manejamos software diverso, es decir, no nos casamos con una sola casa de software. Entonces, nosotros en esta especialización trabajamos con Presto Costit, trabajamos con CIPE Archimedes, trabajamos con Syncro para la parte del 4D, trabajamos algunas cosas con el OSBIM Platform de ACA, trabajamos algunas cosas con Navisworks. Entonces, bueno, ustedes se llevan un buen panorama y una introducción suficientemente amplia de herramientas que les van a ustedes a funcionar para poderlas aplicar en sus proyectos. Siempre nos preguntan, y aquí hago como esta parte de preguntas frecuentes, prefiero hacerla de una vez a que me la pregunten al final, porque sé que muchos lo van a preguntar, nos preguntan qué certificaciones obtendremos. En este caso se obtendrá la certificación propia, del título propio de la especialización de INESA, en conjunto con certificados de CIPE, Autodesk y Presto, y Bentley también, disculpen, específicamente por las formaciones en cada uno de los softwares de estas casas que son utilizados a lo largo de la especialización, y además un diploma universitario de la Universidad Clara de México y bueno, el grupo de universidades latinoamericanas Alfonso XIII el Magno. Y bueno, es decir, ahí van a tener la posibilidad también, dependiendo del país en el que estén, de aprovecharse de este certificado para algunos temas académicos en el caso de que lo requirieran. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, como la formación más valiosa para ustedes es la formación profesional que están obteniendo y la posibilidad de acceder a mejores trabajos y a tener mayores capacidades de desarrollo profesional, bueno, tener el certificado de INESA más los certificados de todas estas casas de software realmente va a hacer una diferencia importante en su currículum, ¿no? Bueno, ya les expliqué la diferencia que hay con la especialización en modelado y coordinación. La especialización en modelado y coordinación
se dedica más a la parte de justamente de modelar en Revit y de coordinar en 3D, y en esta especialización nos dedicamos más a todo lo que viene después, ¿no? Bueno, ¿por qué Inesatec? Si están acá es porque ya de alguna manera nos conocen y saben un poco de nuestra trayectoria, pero bueno, que sepan que Inesa es una empresa con más de 15 años de formación y que tiene ya tiene más de 10 años acá en Barcelona, desde que se mudó a España. Y bueno, en ese periodo hemos formado a miles de ingenieros y arquitectos, tanto en España como en América Latina, incluso en otros países del mundo, en todo el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, tanto en el ámbito del BIM como en el ámbito de las estructuras. Por lo tanto, digamos, tenemos ya una trayectoria bastante sólida. Otra pregunta que nos suelen hacer es si deben manejar previamente algún software. No es necesario. Evidentemente, si manejan algún software anteriormente, se les hará más fácil, pero todos los ejemplos que hacemos con software los explicamos desde cero. Por lo tanto, no es necesario tener un conocimiento previo. El programa va orientado a ingenieros, arquitectos o cualquier gestor de proyectos que esté en el ámbito de la construcción puede salir favorecido de hacer esta especialización. Nosotros otorgamos la licencia a través de nuestros partners de todos los software que se utilizan, en el caso de que sean necesarias, excepto a lo mejor alguno que se utiliza en la versión de prueba porque es solamente para una demostración puntual. Para todas las licencias que tienen que utilizar para desarrollar el curso y para poder hacer las evaluaciones, tienen las licencias asignadas directamente a través de INESA. Y pues lo último, el tema de los horarios de clases, creo que lo comenté anteriormente, pero lo vuelvo a ratificar. En este caso, para esta especialización, las clases normalmente son los días jueves a las 19 horas de España. ¿Vale? Eso variará según su país en el que se encuentren, pero en principio ese es el horario que manejamos para las especializaciones. Enzo, no sé si quieres hacer algún aporte acá en este punto, mientras voy abriendo por aquí el catálogo para mostrar un poco ya puntualmente tema a tema lo que vamos a estar viendo. Sí, claro. Creo que hasta ahora lo que hablas está bastante completo. Obviamente, Luke, te dominas el tema. Quizás solamente comentar y más bien repasar el punto que mencionaste al principio, que cuando nosotros estamos hablando de esta especialización, estamos hablando de obtener beneficios del BIM más allá de solamente saber manipular un software para crear el modelo. O sea, esta es una especialización que está enfocada en darle herramientas a los gerentes de proyectos y a los responsables de obra para que tengan la información adecuada en el momento adecuado, haciendo uso del modelado de edificaciones. Eso es distinto a saber modelar en Revit. Y es realmente allí donde está el verdadero beneficio del BIM. ¿Okay? Entonces, ¿sabes? Como para que se entienda el porqué de esta especialización, cómo puede ayudarte, es acá donde realmente se ahorra dinero y tiempo con BIM, no solamente modelando. Es correcto eso, perfecto. No sé si alguien tiene hasta este punto alguna pregunta, algún comentario, porque ahora voy a dedicarme unos 10 minutos a hablar módulo por módulo de qué es lo que vamos a estar viendo en la especialización, ¿vale? Para detallarlo y poder verlo con mayor profundidad. Cualquiera que tenga algún comentario, alguna pregunta, la puede hacer ahora a través del panel y yo puedo aprovechar de responderla por audio y si no, pues la respondemos al final. Vale, bueno, pareciera que está todo claro, así que voy a seguir adelante. Gracias Enzo por el aporte como siempre. Igual te iré pidiendo aquí que nos complementes algunas cosas a medida que vamos viendo el catálogo, ¿vale? Fíjense algo, este es el catálogo de la especialización, que sería una especie de brochure que tiene todo el detalle de lo que vamos a ver durante los siguientes meses. Aprovecho de comentarles que si ustedes entran acá a nuestra página web, que es inesa-tech.com, si no han entrado ya previamente, entran a formación y entran a especializaciones, se van acá a la parte inferior y entran a especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Acá tienen directamente un botón para inscribirse, si ya están claros de que se quieren inscribir, para llenar el formulario de inscripción y que reciban ya las instrucciones para poder hacer el pago y demás. Pero si quieren ver con más detalle este documento que les voy a empezar a mostrar a partir de ahora, si entran acá abajo y le dan a solicitar catálogo, pueden llenar sus datos y pueden recibir este mismo documento que yo voy a estar mostrando en el caso de que lo quieran seguir viendo una vez que ha terminado la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo no me voy a detener demasiado en esto. Aquí tenemos un montón de información que coincide en gran medida con algunas de las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, pero aquí también tienen, bueno, por ejemplo, más detalles de algunos de los profesores con los que van a tener clases en la especialización o que han preparado material para la especialización, los software utilizados, la duración, los requisitos, todo lo que hemos hablado. Las rutas formativas a las que esto pertenece, que ahora voy a comentarlo también.
y, bueno, las certificaciones, como les decía, que también van a recibir. Y yo me quiero enfocar principalmente en esto que vamos a ver acá, que son los módulos, ¿no? Esto es una especialización que tiene 6 módulos. Esos 6 módulos están bastante bien pensados porque van un poco en función de la secuencia de cómo los proyectos se van a ir gestionando. Y yo voy a dedicarle, como les digo, unos 10 minutos a que los vayamos detallando, ¿no? Entonces, en el primer módulo, y aquí voy a pedirle a Enzo ayuda para que intervenga también, el primer módulo nosotros, es decir, como en la primera parte como en la primera especialización nuestra, la de modelado y coordinación BIM, hemos hablado de coordinador, de las labores de un coordinador BIM. Nosotros acá, como esto es parte de nuestro máster, ahora les voy a explicar cómo es parte de nuestro máster, nosotros dedicamos un módulo completo de esta especialización a entender cuáles son las ventajas que tiene el BIM para un gerente de proyectos, ¿no? Entonces, muy brevemente, Enzo, si quieres, vas a ir comentando acá un poco lo que se ve en cada uno de estos 4 temas del primer módulo. Sí, claro. Bueno, fíjense, en primer lugar, en el tema 1 estamos tratando de establecer el ámbito mundial del desarrollo BIM desde el punto de vista de un gestor de proyectos, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que es la ISO 19650 y los procesos que esta normativa internacional referente a metodología BIM obliga para procesos de contratación, sea de contratación de diseño o ejecución de obras, que involucran el uso de modelos de información de edificación. Vamos a hablar un poco de cómo gestionar la calidad de los modelos. Después de establecer esta visión general en el tema 2, vamos a hablar de cómo nosotros podemos utilizar esto dentro de una empresa y luego específicamente dentro de una organización. Son 2 cosas totalmente distintas. O sea, yo tengo que afrontar esto no como un proyecto que tiene un final, un principio y un final bien definidos, sino que debo afrontarlo como un proceso continuo de mejora, algo que va a ocurrir continuamente en mi organización, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de qué tipo de personajes, capacidades necesitas en tu organización, cómo debes impulsarlo, cuáles son las metas que debes ponerte para que estas cosas se cumplan. Y en el tema 3, vamos a estar avanzando un poco más en lo que se conoce como los protocolos. Es decir, BIM obviamente está basado en modelos de información de edificación, pero debido a que ahora tenemos una cantidad mucho mayor de información, que por cierto también cuesta mucho más trabajo de crear, porque estamos construyendo 2 veces, hemos de desarrollar estrategias para intercambiar esa información de forma oportuna. Porque a veces resulta tanta información que luego saturamos al que la recibe y no puede extraer lo que necesita de ella. Entonces, empezando por las estrategias del Common Data Environment o el entorno común de datos, que es el ABC del trabajo colaborativo en BIM, nosotros vamos a empezar a darles buenas prácticas, tanto para gestionar sus archivos de forma colaborativa, como para comunicarse con otros. Inclusive vamos a hablar de tecnologías open source, como es la tecnología BCF para transmisión de incidencias. Vamos a revisar cómo realmente un coordinador debe prepararse antes de hacer una coordinación BIM y qué ocurre en el proceso de revisión de proyectos que recibe un coordinador BIM. Esto pocas veces se habla, ¿verdad? Por lo general se habla solamente del modelado. ¿Okay? Y en el tema número 4 estaremos hablando de cómo gestionar BIM de forma avanzada. Vamos a ver la experiencia de proyectos internacionales de construcción para que lo visto en los temas anteriores no quede solo como teoría, sino que puedan ver su aplicación práctica en proyectos reales. Sí, ahí es súper interesante porque realmente los proyectos que se presentan son proyectos hechos por la gente de Bentley, por la gente de ACA, por empresas líderes en el sector en América Latina y en España, y realmente tienen un aporte muy, muy importante de casos bastante profundos y bastante interesantes que ver. Vale, perfecto, Enzo, muchas gracias. Seguimos entonces con el módulo 2 y en el módulo 2 nos vamos a centrar justamente en el BIM 4D. Por eso les decía que íbamos un poco en la secuencia de las dimensiones de las que hablamos en la presentación inicial, ¿no? Ya si partimos de que tenemos ya el modelo hecho, o sea, la parte 3D está hecha, entonces arrancamos con el 4D, ¿vale? A partir de modelos que ya están preparados. Entonces, ¿qué hacemos en este primer módulo? En este módulo 2, perdón. Tenemos primero una introducción a la planificación de obra, en la que también, eso es un tema en el que Enzo también nos ayuda bastante, en donde, bueno, hacemos como una introducción conceptual a cómo se hacen los cronogramas de obra, los cronogramas de construcción, desde el esquema tradicional, y cómo ha evolucionado eso al BIM 4D, ¿no? Luego entonces nos dedicamos en el BIM 4D a explicar un poco cómo se deben crear en el tema 2 los modelos y qué parámetros deben tener para poderlos utilizar adecuadamente en la fase de planificación. Enzo se dedica a hacer una breve introducción de
las herramientas 4D que tiene un software como Navisworks y directamente de mi mano hacemos una especie de curso introductorio completo al uso de Synchro 4D Pro, que es el software BIM 4D más importante del mercado y que, bueno, desde nuestro punto de vista, acá salen con suficientes herramientas para poder empezar a utilizarlo en sus proyectos reales. Y luego eso lo complementamos con algunos temas que son más teóricos. En primer lugar, hablamos de los modelos BIM como herramientas de preconstrucción para poder evaluar la constructabilidad de un proyecto, que es un concepto bastante importante. Siempre, bueno, en Venezuela decimos que el papel aguanta todo, siempre vemos un plano que tiene un montón de cosas que en teoría se tienen que construir de una manera, pero que cuando llegamos a la hora de la verdad en la obra, muchas veces termina siendo algo completamente distinto. Y esto pasa porque no se verifica esa constructabilidad de lo que está planteado en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, para poder resolver eso, nosotros, el BIM 4D nos ayuda muchísimo a poder simular el proceso constructivo antes de que se esté ejecutando la obra. Luego vemos un tema complementario de visualización computers y manipulación de modelos IFC, que, bueno, es un aporte importante para todos digamos, que puedan saber manipular modelos IFC y entender cómo están un poco estructurados para poderlos aprovechar en diferentes software. Y de la mano de Luis Felipe Quiroz, que, bueno, un personaje bastante conocido en el mundo BIM en Perú, miembro de la Comisión BIM Perú Nacional y demás, tenemos unas clases preparadas por él específicamente sobre la metodología BDC, del BDC en Stanford, del Virtual Design and Construction, y el caso de su empresa, que es TCS Innovation, que trabaja con aceros Arequipa en Perú y que, bueno, realmente es un ejemplo, un caso de éxito muy, muy interesante, ¿vale? Luego pasamos al módulo 3 de gestión de costos, contrataciones y recursos BIM 5D, porque vamos a entrar de lleno en todo lo que tiene que ver con cómo vamos a acceder cantidades y costos de un modelo BIM. Y no solamente para hacer presupuestos, sino también para centrarnos un poco en las licitaciones y concursos y nuevos esquemas de contratación que han surgido a partir de la aparición del BIM. Entonces, ahí estaremos hablando justamente de licitaciones BIM, hablaremos de contratación colaborativa, Integrated Project Delivery y Concepto Alliance, que son cosas muy importantes que deben empezar a manejar a partir de ahora. Vamos a hablar de prácticas adecuadas para la preparación de ofertas técnicas y económicas con un enfoque BIM y vamos a hacer una introducción al desarrollo de presupuestos de obra. Eso nos ayudará también con un tema de gestión de riesgos con BIM, o sea, cómo gestionamos los riesgos implícitos de un proyecto aplicando el BIM. Y luego vamos a entrar en gestión de costos y recursos con BIM 5D y ahí, o con software BIM 5D, y ahí vamos a tener una experiencia bastante interesante porque Enzo presentará la parte que tiene que ver más con cómo sacar costos y cantidades utilizando Navisworks, y por mi parte, en conjunto con el ingeniero Carlos Infante, presentaremos todo el material para que aprendan a utilizar, por lo menos a nivel básico intermedio, tanto Presto Costit como Archimedes para hacer los presupuestos y la cuantificación de sus proyectos. Y esto, bueno, creo que son gran aporte para su vida profesional. Y luego hablaremos de la gestión de procuras, ¿vale? De cómo podemos apoyarnos en el BIM también para poder gestionar de manera más adecuada las compras, la gestión de los materiales y demás, ¿no? En una obra. Luego vamos al módulo 4 y el módulo 4 para mí empieza a abrir otro tema muy interesante que es el que tiene que ver con la sostenibilidad y el BIM 6D. Si bien no vamos a hacer simulaciones BIM 6D muy profundas en el curso, sí van a entender todo el panorama en el tema 2 que hay de herramientas BIM 6D y el tipo de cosas que se pueden hacer con cada una de ellas, de manera que las puedan aplicar en sus proyectos. Y vamos a aprender sobre todo un tema de impacto ambiental de la construcción y sostenibilidad, ¿vale? Sobre qué es la descarbonización, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, qué es el Near Zero Energy Building, cómo se logra la economía circular, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a empalmar con dos temas muy importantes para nosotros, porque tienen mucho que ver con el BIM, o el BIM es un camino indispensable para lograr estos objetivos. En primer lugar, el Lean Construction, que como saben es una metodología de gestión de proyectos adaptada al sector industrial, que básicamente lo que nos ayuda es a eliminar todos los reprocesos y todos los desperdicios en un sistema de construcción para asegurarnos de que, digamos, se hacen las cosas de la manera más eficiente posible y con el menor desperdicio de recursos posible. Y bueno, de la mano de Víctor Roig, de la mano del propio Enzo, con participación mía y demás, vamos a hablar de Lean Construction, cómo funciona, cuál es la metodología, qué significa el Last Planner System y cómo se aplica, etcétera. Y luego vamos a hacer una introducción a las metodologías de diseño sostenibles,
De nuevo, eso también, ese último punto también da para una especialización completa, pero ustedes van a salir con las nociones suficientes para entender cómo funcionan estos sistemas de clasificación o estos sistemas de certificación ambiental que existen para diferentes países y diferentes entidades como BREEAM, como LEED, y digamos un poco cómo se estructuran esos estándares y cómo son las guías que se deben seguir a la hora de diseñar para poder cumplir con los puntos de esos estándares, ¿no? Enzo, si quieres te dejo acá que hables tú del módulo 5. El módulo 5 yo solamente lo introduzco. El módulo 5, aunque no va directamente relacionado con el BIM, creemos que es sumamente importante la aplicación de todo este tema de nuevas tecnologías para el levantamiento de datos utilizando herramientas emergentes o herramientas de innovación. Y bueno, esto ha surgido como un universo nuevo de posibilidades en el ámbito de la construcción para poder agilizar muchísimo más la posibilidad de obtención de datos antes de ejecutar una obra, ya sea para identificar o poder procesar de manera más clara cómo va a ser el impacto de la obra sobre el entorno, o si estamos haciendo una adaptación de un espacio o una instalación existente, digamos, tener bien claras las condiciones de partida para poder diseñar en base a lo que realmente existe y no a lo que nos dicen quizás unos planos desactualizados que hay en algún cajón en algún sitio, ¿no? Entonces, eso, si quieres, nos comentas un poco de lo que hablaremos en este módulo 5, que también es muy importante, ¿eh? Sí, claro, estaríamos hablando entonces del estado del arte en las tecnologías para levantamiento por nube de puntos, que no solamente van a estar limitadas a la parte topográfica, sino que también esa captura masiva de datos nos va a permitir hacer levantamiento de edificaciones existentes. Esto tiene una aplicación amplia tanto en la industria, pues, estamos hablando no solamente de edificios comerciales, viviendas y otro tipo, sino que también es aplicable en industria petrolera, en la industria minera y así por el estilo, donde existen una gran cantidad de objetos que es muy tedioso levantar de forma manual, ¿no? Entonces, estas 9 puntos nos permiten capturar esas realidades. Vamos a estar trabajando no solamente entendiendo el proceso, sino también viendo cómo se puede postprocesar. Es decir, cómo nosotros podemos tomar esas nubes de puntos, eso lo veremos en el módulo 4, ya regreso al 3, cómo podemos utilizar esas nubes de puntos levantadas por estas tecnologías emergentes y utilizarla dentro de software como Revit o Recap Pro, que nos permite procesado de nube de puntos para luego pasarlo a otros. Entonces, de esa manera disminuimos el tiempo de puesta en marcha de un proyecto, teniendo información fidedigna, bastante exacta, que nos va a permitir hacer un levantamiento, un modelo pues confiable, ¿no? Fidedigno. En el tema 3, vamos a hacer algo interesante, que es, estas tecnologías, repito, no solamente aplican a construcción de edificaciones, viviendas y comercio, sino que también aplican tanto a industria e incluso a infraestructura. Respecto al tema de infraestructura, nos vamos a ir vertiendo por un software bastante útil, de hecho muy fácil de utilizar, que es Autodesk Infraworks. Veremos cómo esto puede ser utilizado para movimientos de tierra, captura de sistemas de información geográfica de curvatura o de curvas de nivel, así como el planteamiento de infraestructuras viales. Y luego esto se puede enviar muy rápidamente a Civil y a Revit. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo todas estas tecnologías se combinan para hacer levantamiento de información. Vale, perfecto. Y bueno, el tema 4, el tema del modelo BIM en base a nubes de puntos, que me parece que también ya lo comentaste previamente. De hecho, haremos un proyecto justamente de modelado BIM en base a nubes de puntos, ¿vale? Y luego el último punto, que me parece el último módulo, que también me parece igualmente relevante, nos va a permitir abrir el panorama completo hacia cuál es el futuro de la construcción. Sin no quedarnos nada más con estas herramientas, que ya son herramientas vigentes y que ya se están utilizando, sino cuáles son aquellas que se están empezando a utilizar y que van a cambiar o que van a cambiar definitivamente o siguen cambiando el panorama de nuestro sector. Entonces ahí vamos a tener un primer tema que tiene que ver con la incidencia de nuevos materiales, un segundo tema de la construcción industrializada y métodos modernos de construcción, que es una cosa que está súper en boga en los países más desarrollados. Luego tendremos un tema, y luego tenemos 3 temas en los cuales Enzo y yo nos encargamos directamente, que son el uso de tecnologías emergentes y paradigmas en el sector AECO, como la metodología WP, fabricación digital, Big Data, inteligencia de negocios para la gestión de proyectos, Smart Cities, todo de forma introductoria para que ustedes tengan como un poco el hilo de dónde tirar si se quieren involucrar más en este mundo.
Tendremos una introducción al diseño computacional y generativo para que entiendan cuál es la utilidad también de estas herramientas, que como saben tenemos dentro de INESATEC una especialización completa sobre este tema. Y por último, veremos algunos temas de plataformas digitales para la gestión de control de calidad, ¿no? Como ven, es una cantidad de material muy amplia y es una especialización muy intensa, pero bueno, les garantizamos que, y ha sido la experiencia de la gran mayoría de los exalumnos que han pasado por acá y han egresado, realmente les va a cambiar su forma de ver el sector y su forma de trabajar una vez que pasen por acá. Nos quedan como unos 8, 9 minutos. No quería irme sin mostrarles un poco por encima el campus para que ustedes vean la cantidad de información que tenemos, ¿no? O sea, si nosotros entramos al campus, verán que aprovecho de comentarles que estamos en pleno proceso de cambiarlo. O sea, estamos trabajando arduamente para ver si es posible que para la semana de arriba, cuando empiece las clases de la especialización, ya hayamos terminado la migración a un nuevo campus todavía más, digamos, versátil y más agradable de manejar que este. Sin embargo, bueno, este es el que está vigente en este momento, se los muestro por encima, y esto es de la edición actual que está en curso, que está por terminar, ¿no? Entonces, fíjense, si yo me voy a cualquiera de estos temas, vean que yo tengo acá en Bienvenida al programa toda una gran cantidad de información con la explicación y la documentación esencial que se necesita para trabajar el curso. Tienes tu calendario de las actividades donde se te van recordando los próximos eventos de la especialización. Pero si yo me voy a cualquier módulo, por ejemplo este que está acá, que es el de BIM 4D, fíjense como yo tengo temas subdivididos en lecciones, cada lección tiene su foro en el cual la gente puede hacer preguntas y se le responde en un lapso de 24 o 48 horas como máximo. Si entran a cualquiera de estas lecciones internamente, van a ver que cada una de ellas tiene un montón de videos y un montón de información y material de trabajo que ustedes pueden ver y el material de trabajo descargar para poderlo repasar posteriormente y así sucesivamente, ¿no? Adicionalmente, nosotros tenemos semana a semana, a medida que se van haciendo cada una de las sesiones, nosotros vamos colgando las sesiones técnicas acá. De manera que si ustedes por alguna casualidad no pueden asistir a alguna de las clases, simplemente la van a tener al día siguiente o a los 2 días colgada en la plataforma para que la puedan ver a su ritmo, aunque no estén en el mismo, o sea, aunque no hayan entrado en vivo por cualquier razón, ¿no? Es decir, la asistencia a las clases en vivo no es obligatoria. Y otra cosa importante son las evaluaciones. Como verán acá tienen cada una de las evaluaciones. En este caso de esta especialización, se combinan cuestionarios como evaluaciones con proyectos completos. Por ejemplo, fíjense, este es el enunciado de la tarea 2 de planificación y simulación de obra con Syncro, en el que tienen, bueno, se les facilita un modelo BIM con toda la información, toda una serie de pautas de lo que tienen que hacer a nivel de programación y los entregables, toda la explicación de lo que tienen que desarrollar y ustedes hacen un proyecto completo, en este caso de planificación, a partir de los documentos y el material de trabajo que nosotros les damos. Lo mismo para el 5D, lo mismo para el modelado en base a nubes de puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, esto no es solamente una experiencia de ver clases y ya, ustedes se van a tener que ensuciar las manos, van a tener que usar los software y van a tener que participar en proyectos que van a ser muy parecidos a los proyectos reales que a los que ustedes se tendrían que enfrentar en su día a día de trabajo, ¿no? Por último, recordarles un último tema y así dejamos 5 minutos para atención de dudas en el caso de que lo hubiera. INESATEC tiene el máster en BIM Management. El máster en BIM Management es el programa de formación más completo que tenemos dentro de INESATEC y que forma a los alumnos para ser justamente BIM Managers, que como saben es el perfil técnico más demandado actualmente dentro del sector. ¿Sí? Para poder ser BIM Manager, es un proyecto bastante amplio. Es un proyecto bastante amplio en el caso perdón, que estaba leyendo aquí una pregunta que nos hicieron. Digamos, para poder llegar a ser BIM Manager es una formación de 1 año y medio, pero que sepan que el máster en BIM Management nuestro es modular, es decir, se está conformado por la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos, por la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción y el trabajo final de máster. Ustedes, si están interesados en ser BIM Managers, nuestra recomendación es que se apunten al camino completo o a la formación completa del máster en BIM Management, porque evidentemente sale más económico. Sin embargo, si ustedes se quieren separar, o sea, si ustedes lo quieren hacer de manera independiente cada uno de los temas, al haber hecho esta especialización, bueno, ya tienen esta parte del máster hecho. Luego podrían hacer a su ritmo y cuando realmente lo quieran hacer nuevamente, la especialización en modelado y luego hacer el TFM. Evidentemente esto les saldrá más costoso, pero que sepan que al momento de completar esta especialización, tienen ya la posibilidad de
digamos, hacer el máster completo, ¿no? Entonces, que sepan que es una opción y que les recomiendo, ya para terminar, que entren acá en las rutas formativas y si ustedes acá dicen, por ejemplo, que se quieren interesar en Building Information Modeling y que quieren ser, por ejemplo, gerentes BIM o coordinadores de proyectos, les recomendamos cuáles son las rutas de aprendizaje que deben seguir, ¿vale? Para que ustedes se puedan orientar bien en cuáles son las alternativas que tienen de formación y esos caminos formativos que los van a hacer ustedes no obtener un título, sino un perfil profesional realmente aplicable a la industria, ¿no? Aprovecho ya para terminar que tengo varias preguntas acá. Por aquí dice, el título de especialización BIM dice gestión BIM. Se tocarán la serie de normas de la gestión de la información BIM ISO 19650. ¿Qué normas se tocarán? Solo la ISO 19652. Se logrará generar el record model. Utilizaremos el formato COBI. En cuanto a la gestión del tiempo, se sectorizará con Dynamo para programar los trenes de trabajo. Cuando se habla de gestión de riesgo, se refiere a la ISO 31000 o a la ISO 45000 o a la ISO 19656. Vale, William, por lo que estoy viendo de tus preguntas, eres una persona ya con formación en el área. Entonces, se tocan aspectos de la ISO 19650, pero esto no es un curso de la ISO 19650. O sea, se gestionan los aspectos que acabamos de explicar en cada uno de los módulos, ¿no? En cuanto al tema COVID, no se toca en esta especialización. Yo te diría que en cuanto a procedimientos de la ISO 19650, en lo que tiene que ver con plan de ejecución BIM, con entornos comunes de datos, etcétera, eso se aborda con mayor profundidad en la especialización en modelado y coordinación, que vendría a ser la que tiene más que ver con las fases preliminares del proyecto, más que con las fases avanzadas. Respecto al tema de gestión de riesgos, Enzo, no sé si quieres agregar algún punto más a lo que estoy contestando. No sé si estás viendo la duda ahí escrita por William. Enzo, no sé si me escuchas, creo que está silenciado, ¿eh? Ahora sí. Ah, sí, ya, ahora sí. Disculpa, Luquen. Sí, bueno, en este aspecto de la ISO 19650 vamos a atender lo necesario para que tú puedas hacer una implementación a nivel de organización. No, ese era un punto interesante, ¿no? La ISO 19650 obviamente tiene varios tomos. El tomo número 1, tú estabas hablando del tomo número 2 en la pregunta que hace William. En el tomo número 1, pues básicamente lo que se habla son de conceptos, pero es en el tomo número 2 donde nos vamos a concentrar, porque es allí donde están los procesos. Entonces, esos procesos son los que vamos a utilizar y, de hecho, siguiendo ese proceso es la tarea de ese primer módulo. ¿Ok? Nosotros vamos a obligarte, bueno, a obligarte no, a motivarte a que generes un plan de ejecución BIM de acuerdo a un EIR que forma parte precisamente de los documentos solicitados por la ISO 19650 en los procesos de licitación bajo esta metodología. Ahora, por el otro aspecto, por ejemplo, recuerdo que mencionó algo del COVID. Sí vamos a tratar COVID, digamos, desde el punto de vista de lo que significa, pero no a la profundidad de que tú puedas, o sea, de qué es lo que cada una de las tablas del COVID y sus parámetros comprenden. Esos son cientos de parámetros, pero por supuesto que hemos respondido muchas veces consultas específicas para quien quiere profundizar en esto respecto al uso de la metodología COVID. Y te podemos dirigir a cuáles son la documentación necesaria para que lo implementes en tu organización. Por lo general, cuando se utiliza COVID, es porque tenemos interés de aplicarlo en la operación de edificaciones. Si no, no vale la pena hacerlo. ¿Okay? Entonces, bueno, esos dos puntos nada más quería yo agregaría ahí también, como pregunta William sobre Dynamo, nosotros en esta especialización hay una introducción a Dynamo y a su utilidad, pero nosotros Dynamo para poder programar, como dices tú, trenes de trabajo, en el caso de lo que estás comentando ahí, todas las aplicaciones que tienen que ver con desarrollos de script profundos de Dynamo para multiplicidad de usos e incluso de Dynamo complementado con otros lenguajes de programación como Python e incluso otros lenguajes de programación visual como Grasshopper y demás, eso se aborda con muchísima más profundidad en la especialización en diseño computacional y generativo, que es otro programa de formación BIM que tenemos en INESA. Entonces, es un poco lo que estoy mostrando aquí en pantalla, ¿vale? Es decir, si tú quieres hacer... Que por cierto, Luquen, que va a empezar en unos minutos el seminario de eso. O sea, que te invitamos ahí, William, si deseas, en unos minutos va a empezar el EDS en este mismo canal. Correcto, William. Al salir de acá, si te vas a nuestra web y vas acá a Webinars, puedes ver que para hoy está convocado justo ahora a las 7, ya por eso estamos cerrando esta sesión, otro webinar como este que acabamos de hacer, donde se explica con mayor profundidad qué es lo que se aprende en el webinar, en la especialización en diseño computacional y generativo, de manera que tú puedas tener todo el panorama de lo que vemos en las diferentes especializaciones o en los diferentes másteres y decidir cuál es el que crees que se adapta más a los requerimientos que tengas particularmente en este momento.
De partida, por lo que veo que tienes ya formación. Mi recomendación sería que te apuntes al máster más que a una especialización puntualmente. Pero bueno, ya evidentemente eso queda un poco en tus manos, ¿no? Y espero que esto te aclare un poco lo que preguntabas. Por último, ya para ir cerrando, aquí Eric Haciael dice, si se decide pagar el máster, tomaré las dos especializaciones simultáneas, ¿a cómo funciona? No. Si decides pagar el máster, puedes decidir empezar por cualquiera de las dos especializaciones. En nuestro caso, te recomendaríamos que empieces ahorita en mayo por la de modelado y coordinación y en noviembre empezarías con la de gestión y ejecución de proyectos de construcción para principios del año que viene terminar con el trabajo final de máster, pero no se hacen en simultáneo, se hacen una después de la otra. Excepcionalmente, si tú te sintieras capaz de hacer ambas al mismo tiempo, se te podría habilitar el acceso a ambos campus y a ambas ediciones. Yo particularmente como coordinador del máster no lo recomiendo porque realmente es una carga de trabajo más o menos importante y sobre todo si estás trabajando en paralelo, se puede volver demasiado trabajo que manejar, ¿vale? Pero bueno, depende totalmente también de tu intención y puedes hacer la solicitud directamente a nuestro equipo de inscripciones. Pero bueno, esperamos que te apuntes al menos a una de las especializaciones, Eric, porque seguramente que te irá muy bien, ¿no? Sobre todo si estás interesado en hacer ambas. Muy bien, pues por acá son las 7:02, ya tenemos que ir cerrando. Enzo, si quieres ya te puedes ir retirando para que puedas ir arrancando con el otro webinar. Sí, es en este mismo, ¿no? Sí, Entonces por no eso, pasa nada, tenemos que ir igual puedo cerrando, tenemos quedarme que ir para que... desocupando acá la sala para que puedan entrar los del otro webinar. Ujú. Agradecerles como siempre a todos por su participación y por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, nada, recordarles que pueden contactarnos por nuestra página web, por nuestros correos electrónicos, por nuestras redes sociales. Cualquier duda sobre las inscripciones pueden enviar un correo a info@inesa-tech.com, así como nuestra página web. Y bueno, les facilitaremos toda la información para que puedan concretar su inscripción lo antes posible. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan feliz día o feliz tarde, depende de donde se encuentren, ¿eh? Muchas gracias a todos.